El caso donde Nadine le dice, ¿han leído 2748-2010? Sí, anteriormente la hemos visto, cuando hemos visto el recurso de la constitucional. A ver, ¿se acuerdan de Martínez Moreno? Esa es una distinta, no estoy hablando de esa. Esa es una distinta. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional de Martínez Moreno? Aquí dijimos, el amparo, el recurso de agravio constitucional no procede contra resoluciones estimatorias. ¿Por qué no procede contra resoluciones estimatorias? ¿Por qué dice esto la ley? ¿La excepción? ¿Por qué está establecido así en la ley? El artículo 18 dice, el recurso de agravio constitucional procede contra las resoluciones denegatorias, es decir, aquellas que declaran infundado o improcedente la demanda. ¿Por qué? Para garantizar Sí, de alguna manera. la seguridad nacional, o sea, No. al cometerse esos hechos. En la regla excepcional era por tráfico ilícito de drogas. ¿Eso? Sí, claro, pero no voy por ahí. El asunto es el siguiente. La Constitución dice que el tribunal conoce solo de las resoluciones denegatorias. Correcto. El artículo 202 de la Constitución dice que el tribunal conoce de las resoluciones denegatorias. Ahora bien, lo que sucede es que el Tribunal Constitucional no opera como un simple intérprete del material normativo. Eventualmente puede desarrollar algunas instituciones con miras a optimizar la tutela de los derechos fundamentales. ¿Correcto? Hay una inmensa e intensa discusión en relación con, por ejemplo, lo que se ha denominado la autonomía procesal del Tribunal Constitucional. ¿Correcto? Dentro de esta lógica, el tribunal, ¿qué fue lo que dijo en Martínez Moreno? En Martínez Moreno, recuerdo, era el caso de este sujeto que había sido investigado 3 veces por la justicia penal por tráfico ilícito de drogas, absuelto las 3 veces, ¿correcto? Y había llegado la condena a la Corte Suprema en nulidad y la Corte Suprema había anulado la resolución. ¿Correcto? El habeas corpus interpuso contra la tercera nulidad seguida de la sentencia absolutoria de la Sala Penal. ¿Cuál fue la razón del tribunal para anular la sentencia estimatoria de habeas corpus en ese caso? ¿Por qué podía revisarse la sentencia estimatoria de habeas corpus? Por el delito de tráfico ilícito. Porque el asunto se trataba del tráfico ilícito de drogas, muchísimas gracias. Se trataba del tráfico ilícito de drogas y la Constitución en el artículo 8 establece una política de combate y represión del tráfico ilícito de drogas. Entonces lo que dice es, las sentencias de habeas corpus que favorecen a los narcos, de alguna manera resultan contrarias al artículo 8 de la Constitución. ¿Correcto? En el caso de Martínez Moreno, lo que había pasado es que en primera instancia se había declarado infundada. ¿Contra esta procede el recurso de apelación? ¿Contra la sentencia de primera instancia? ¿Procede el recurso de apelación? ¿No? Sí, pues. Declara infundada la demanda, procede el recurso de apelación. Se eleva a la sala, ¿correcto? La sala, revocando la anterior, dice, revocando la anterior, dice 15 años de juzgamiento excede el plazo razonable, ¿correcto? Y en consecuencia declara fundada la demanda de habeas corpus. ¿Está bien? La pregunta es, ¿contra esta procede el recurso de agravio constitucional? Bueno, en principio no. Pero el tribunal dijo, cuando se presenta un supuesto de sentencia estimatoria contraria al orden constitucional, ¿correcto? Entonces debe concederse el recurso de agravio constitucional. El Martínez Moreno, el 2663-2009, desarrolló
resoluciones estimatorias en el caso de sentencias de habeas corpus que favorecen en segunda instancia a procesados por el delito de tráfico ilícito de drogas. Esta misma lógica que Martínez Moreno utilizó para el caso de tráfico ilícito de drogas, la va a extender a los casos de lavado de activos en el expediente 2748-2010 habeas corpus y a el delito de terrorismo en 1711-2014 habeas corpus. ¿Correcto? Así que tenemos al menos 3 supuestos de procedencia extraordinaria del recurso de agravio constitucional contra resoluciones estimatorias. ¿Correcto? Martínez Moreno para el caso de tráfico ilícito de drogas, 2748-2010, no me acuerdo quién era el demandante, también habeas corpus para el caso de lavado de activos, y 1711-2014 en habeas corpus en caso de terror. En estos 3 casos, ha dicho, excepcionalmente debe concederse este recurso de agravio constitucional a favor de resoluciones estimatorias. ¿Está bien? Esta era la teoría previa al caso de la señora Heredia. En el caso de la señora Heredia, lo que sucede es lo siguiente. En el año 2009 se abre una carpeta de investigación fiscal a partir de determinados informes de la Unidad de Inteligencia Financiera. La Unidad de Inteligencia Financiera es un órgano que al que los bancos tienen el deber de supervisar, de remitirle los informes respecto de operaciones sospechosas. No necesariamente ilícitas, pero sospechosas. Por decirles algo, toda la vida he recibido un sueldo de 1.500 soles y un buen día hago una transferencia de $20.000. Bueno, el hecho de que haga una transferencia de $20.000, como ustedes se imaginarán, no quiere decir que sea necesariamente ilícito. Puede ser plata que él me dio, me dijo, anda, hazme un favor y haz la transferencia desde tu cuenta. Puede suceder perfectamente, ¿verdad? Puede ser perfectamente que gané algún premio o gané algún concurso, lo que fuera, ¿no? Es decir, hay decenas de supuestos por los que haya obtenido lícitamente el dinero. Pero vamos, podemos convenir en que es una operación sospechosa, ¿verdad? Siempre dice operaciones de 1.000 soles y un buen día hago una operación de $20.000. Llama la atención, ¿correcto? Entonces, operaciones de ese tipo reportan la Unidad de Inteligencia Financiera. Les repito, no dice necesariamente que haya delitos. Pero claro, después la SUNAT, por ejemplo, viene y le dice, a ver, cuéntame una cosa, usted hizo una transferencia de $20.000. ¿Y dónde se la? Porque en sus declaraciones juradas siguen los ingresos de 1.000 soles. ¿Se entiende? Entonces, aquí hay alguna cosa que no funciona. Y en todo caso, tengo la sensación de que usted percibe algún ingreso porque no ha pagado tributo como mínimo. ¿Verdad? Muy bien. Lo cierto es que a partir de determinadas sospechas de operaciones sospechosas detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, se abre una investigación respecto de la primera dama, respecto de su hermano y respecto de otras personas relacionadas con él. ¿Correcto? El Ministerio Público concluye la investigación en el año 2009, eran operaciones que venían realizándose desde el 2006. En el año 2009 concluye la investigación y dice, no hay delito. El Ministerio Público no llegó a formularse denuncia penal siquiera. ¿Correcto? El Ministerio Público decidió no abrir investigación, que es una posibilidad. ¿Correcto? El Ministerio Público toma conocimiento de un hecho presuntamente delictivo. Lo investiga. Pero no tiene obligación de acusar. ¿Verdad? Lo que hace es investigar. Y si entiende que la verdad que no se ha configurado, porque me dice a mí, ¿por qué tuvo $20.000? Bueno, porque me gané la lotería, aquí está el certificado, ¿no? O la boleta, o lo que sea. O me robé la plata que él me dio, mire, aquí está, lo citan a él, sí, efectivamente, yo tenía que transferir un dinero y se lo di a él. En fin, esclarezco el asunto, ¿por qué transferí los $20.000?
juez, superado el incidente, no hay ninguna denuncia que formular contra mí, perfectamente lícita la operación, aun cuando hubiese sido sospechosa, no había ninguna razón ilícita. ¿Está bien? Así que el Ministerio Público investiga las operaciones y acaba diciendo, no, la verdad no hay ningún hecho ilícito, así que no voy a formular denuncia. No formaliza la denuncia penal. Tiene usted razón, ese es el término técnico. Se revisa en el propio Ministerio Público por la vía de la queja de derecho. El fiscal superior se pide al fiscal superior que revise la decisión del fiscal de primera instancia que decide no formular acusación. Y el fiscal de segunda instancia confirma el archivamiento, así que todo va a parar al cajón y se archiva el caso. Más tarde empieza a correr agua por debajo del puente, aparece la señora Rocío Calderón y las tarjetas de crédito, capturan a Belaúnde Delosio. Belaúnde Delosio dice los contratos de la señora Heredia que justificaban los ingresos con los que se archivó la investigación del 2009 son fraguados. Lo cierto es que hacia el año 2014 se abre una nueva investigación. ¿Correcto? Se abre una nueva investigación fiscal que parte de aquellos hechos, pero que se va a solventar también en otros hechos posteriores, como por ejemplo las declaraciones del que presuntamente la había contratado diciendo que los contratos son fraudulentos, son ficticios. Y otra serie de detalles que se fueron conociendo con posterioridad al cierre de la investigación. Lo cierto es que el fiscal en el año 2014 decide formular denuncia penal contra Nadirina Heredia, Ilana Heredia y otro conjunto de personas. ¿Correcto? La demanda de habeas corpus lo que dice es: existe una afectación del principio relacionado con la prohibición del doble juzgamiento. ¿Se entiende? Es decir, así como nadie puede ser condenado dos veces por el mismo hecho, nadie puede ser investigado por los mismos hechos. ¿Correcto? La prohibición del doble juzgamiento alcanza no solo el juzgamiento, sino incluso las etapas prejudiciales y las investigaciones fiscales también. Que es algo en lo que coincido con la demandante en que ha sido desarrollado como parte de la jurisprudencia del tribunal. Yo entiendo que efectivamente la garantía de la prohibición del doble juzgamiento incluye también la etapa fiscal. Si usted ya fue investigado y el hecho se archivó, tiene derecho a que no se reabra la investigación otra vez por lo mismo. Con la lógica de no estar todo el tiempo discutiendo, toda la vida discutiendo por el mismo hecho. Pero, claro, como ustedes se imaginarán, esta prohibición del doble juzgamiento tiene algunos límites. Como por ejemplo es que no aparezcan hechos probatorios nuevos. ¿Verdad? No es que la decisión de archivar la investigación en todos los casos selle definitivamente la cuestión. Porque ¿qué pasa si se trató de una investigación superficial justamente para favorecer a esa persona y se lo archivamos ahorita para que nunca más nadie lo pueda investigar? ¿Se entiende? Entonces, tampoco es absoluto. Los derechos fundamentales no son absolutos. ¿Se entiende? No son. Son objeto de limitaciones como esta a la que estamos haciendo referencia. Entonces, podría reabrirse una investigación que fue cerrada cuando la primera haya sido irregular. ¿Se entiende? Si fue irregular, te la archivaron para hacerte un favor porque era la esposa del presidente, ¿correcto? Entonces, en ese caso, tendría sentido. No estoy diciendo que sea necesariamente así en este caso. Lo que digo es, si eso ocurría. La otra posibilidad es que hayan hechos nuevos elementos probatorios que diferencien esta investigación de la anterior, ¿verdad? Que se base en hechos nuevos, distintos de los otros. El juez de primera instancia, en el proceso de habeas corpus, a diferencia de lo que sucedió en el caso de Martínez Moreno, declaró fundada la demanda en el entendido de que la apertura de proceso del año 2014
reproducía las mismas razones y partía de los mismos hechos e investigaba los mismos hechos que la investigación del 2009. Y en consecuencia que había una vulneración del principio del ne bis in idem. ¿Correcto? Había una vulneración del principio del ne bis in idem y se estaba reabriendo la investigación por los mismos. ¿Quién es el demandante en este proceso? ¿Correcto? ¿Quién es el demandante? En este caso, el demandante es la propia víctima, la señora Nadine Heredia. ¿Existe una vulneración del derecho a la libertad individual? ¿Está detenida? No está detenida. No hay una vulneración del derecho a la libertad individual. Lo que sostiene es que la apertura de investigación amenaza la libertad individual. Y la habeas corpus, por eso mismo la habeas corpus, según dice la propia demanda, es una habeas corpus preventiva. Ahora bien, aquí tenemos un frente de discusión, porque el tribunal ha dicho las actuaciones del Ministerio Público son postulatorias. El Ministerio Público no decide sobre la apertura del proceso penal o no. No decide sobre la prisión preventiva o no. Quien decide eso es el Poder Judicial. La función del Ministerio Público es una función requirente. El fiscal solicita. Quien decide es siempre el Poder Judicial. Entonces, ha dicho el tribunal en reiterados casos, el Ministerio Público no vulnera ni amenaza la libertad individual. ¿Por qué? Porque su función es una función requirente. Es una función de requerir. Él requiere al Poder Judicial. Él no decide. Así que no solo que no vulnera la libertad individual, sino que tampoco la amenaza, porque él no lo va a decidir. Es como que una de las partes plantee al Poder Judicial una cuestión. No vulnera ni amenaza ningún derecho. Ahora, si el juez adopta una decisión en consecuencia, eso ya es otra cosa. Pero esta es la línea general. Sí. Entonces, en el área de corpus preventivo se plantea no cuando el fiscal está en investigación y eso, no cuando el juez ya da la orden. Claro, pero te quería advertir de algo para matizar esto que he dicho. ¿Qué pasa si el fiscal agarra tu investigación y la utiliza para nivelar la pata de su mesa y te tiene a ti pendiente de la investigación para años y años y pasan los años y tú sigues investigando, de rato te citan, se acuerdan que se les sale de abajo de la pata de la mesa, te citan un rato, te pueden tener todo el rato en investigación penal. Pasan los años, siguen los años y tú sigues sometido a investigación penal. En algún momento se tiene que decidir, ya, acábala, ¿no? Es decir, formula denuncia o no formule denuncia o haz lo que quieras, pero haz algo y concluye la investigación fiscal. ¿Qué pasa si no acaba nunca? ¿Se entiende? Si yo te dijera, en ningún caso procede el habeas corpus contra la resolución del Ministerio Público, te podrían tener en la sartén todo el rato. ¿Se entiende? Ahí todo el rato al calor. Eso no es legítimo. Entonces, pareciera que en determinados supuestos, como por ejemplo el de el plazo razonable, debería proceder el habeas corpus, aun cuando no amenace la libertad individual. Yo entiendo, pero tampoco puede tratarse de una investigación perpetua. ¿Se entiende lo que se está diciendo? Entonces digo, como regla, tenemos la de que el Ministerio Público no vulnera ni amenaza la libertad individual. Sin embargo, me parece que hay supuestos excepcionales. Y creo que si ya te han investigado por un hecho, salvo que se demuestre que la investigación original ha sido viciosa o indebida, ¿correcto? En principio entiendo que tienes derecho a no ser investigado 2 veces por lo menos. ¿Está bien? Entonces, digo, como verán ustedes, hay aquí unas ambivalencias que permiten, que hacen que uno no pueda determinar, yo tengo mi propia opinión, claro, pero no se puede determinar con toda claridad qué es lo que va a suceder, porque como verán ustedes hay opciones. Como regla no procede el amparo contra el habeas corpus contra las resoluciones del Ministerio Público.
excepcionales, dentro de los que el derecho planteado en la demanda, de no ser juzgado 2 veces por los mismos hechos, tiene una asidero. Tiene una asidero. Claro, habría que determinar la investigación del 2009 y la investigación del 2014 y se tendría que superponer como 2 gotas de agua, ¿verdad? Porque si no se superpusieran exactamente, entonces estaríamos hablando de hechos distintos y entonces la demanda sería infundada. ¿Correcto? Pero, y aún cuando se superpongan como 2 gotas de agua, cosa que no es real, aún cuando se superpusieran como 2 gotas de agua, todavía tendríamos que ver si no sospechamos que hay una investigación ahí legítima con ganas de archivar el asunto justamente para que no te lo vuelvan a abrir. ¿Se entiende? Es decir, te voy a investigar por todos los delitos que van desde el artículo 1 hasta el último del Código Penal. Ya, no has cometido ninguno, se los archivo todos. Suena que te hago un favor, no que te investigo. Lo cierto es que el juez declara fundada la demanda en el entendido de que se ha vulnerado el derecho a no ser objeto de una doble investigación. El demandado, en este caso, es el fiscal que decidió la apertura del proceso en la segunda ocasión, ¿correcto? Y naturalmente el procurador de los asuntos judiciales del Ministerio Público, ¿correcto? Que es quien defiende en el proceso judicial los intereses de la institución, ¿correcto? Estos dos, el demandante es la señora Heredia y los demandados son el fiscal que decidió la apertura del proceso y el procurador de los asuntos judiciales del Ministerio. Ambos, tanto el procurador como el fiscal, interponen el recurso de apelación contra la sentencia estimatoria del juez de primera instancia. La sala en segunda instancia dice ¿sabe qué? Esto del doble juzgamiento no opera en sede fiscal. No opera en sede fiscal. Esto de las resoluciones adquieren carácter firme cuando se trata de resoluciones judiciales. Por ende, el único que puede vulnerar el non bis in idem es el Poder Judicial, no el Ministerio Público. Así que ese no es el problema. El problema es que la investigación penal por lavado de activos tiene que tener un delito fuente. A ver si nos entendemos. Cuando yo les decía, cuando se le encuentra a una persona que está lavando activos, es decir, que está tornando lícito, incluyendo en cuentas con fondos lícitos, dinero que viene de actividades ilícitas, ¿correcto? Cuando se trata del delito de lavado de activos, se está lavando dinero sucio. El dinero sucio tiene que provenir de alguna actividad ilícita. Y lo que se debe probar, además, es de dónde viene ese dinero. Puede ser dinero de tráfico ilícito de drogas, puede ser dinero de delitos de corrupción, ¿sí? Peculado, malversación, ¿correcto? Puede ser dinero de enriquecimientos ilícitos, puede ser dinero de diferentes hechos delictivos. Pero la investigación del lavado de activos supone la existencia de un delito fuente que en la investigación fiscal del 2014 no está identificado. Entonces el problema no es que se superponga con la del 2009, no es importante si se superpone o no se superpone. Es nula la resolución del fiscal del 2014 porque vulnera el debido proceso. No desarrolla, es ilegítima, no desarrolla de dónde sale el dinero que se lava. ¿De qué ilícito proviene el dinero que se lava? En consecuencia, confirma la resolución del juez de primera instancia que declara fundada la demanda. Y con esto tenemos una doble estimatoria. ¿Está bien? Las dos instancias del habeas corpus, en este caso, declararon fundada la demanda. ¿Está bien? El procurador del Ministerio Público y el fiscal demandado también
interpone contra esta resolución el recurso de agravio constitucional que había desarrollado el Tribunal Constitucional ya en el año 2011, en el expediente 2748-2010, respecto del tema del lavado de activos. ¿Se entiende? Y dice, en este caso, como hay una demanda que declara fundada la demanda en un supuesto donde se favorece a un procesado de lavado de activos, debe concederse el recurso de agravio constitucional. Aníbal Quiroga y Roy, es decir, los abogados de Nadine Heredia, lo que dicen es un ratito. Efectivamente, esta sentencia se refería a un caso de lavado de activos, pero ¿tiene carácter de precedente? No tiene carácter de precedente. Así que es un caso que es un recurso que se concedió en relación con las circunstancias de este caso puntual. Y además, recordarán ustedes que decíamos que la procedencia del recurso de agravio constitucional estaba condicionada a que resultaba contraria a la Constitución, porque el artículo 8 se refería a que combatía el tráfico ilícito de drogas. El Estado combate el tráfico ilícito de drogas y que las sentencias que favorecían a los narcos resultaban contrarias a la Constitución. Bueno, pero en este caso, dice Roy, no hay tráfico ilícito de drogas. En ningún momento el fiscal dice que la señora Heredia haya traficado drogas ilícitas. En ningún momento hay la imputación que la relacione de ninguna manera con el tráfico ilícito de drogas. Así que este recurso no resulta aplicable a las circunstancias de este caso. ¿Correcto? La sala, los vocales de la sala dijeron, mire, nosotros no estamos de acuerdo con la procedencia extraordinaria del recurso de agravio constitucional, pero sin embargo el Tribunal Constitucional lo estableció, así que lo vamos a conceder. Pero dejan anotado en el fundamento de su voto, al menos dos de los magistrados, el presidente y uno de los vocales de la sala penal, dice, lo vamos a conceder porque el tribunal lo dijo, pero no porque yo esté de acuerdo. No porque yo esté de acuerdo, por si acaso. Frente a esta sentencia estimatoria, el fiscal le pregunta, oye, pero tengo otros 11 fulanos en la investigación penal, porque esta incluye a Belaúnde del Ocio, a Rocío Calderón, a la madre de Rocío Calderón, a la madre de Nadine Heredia, a Ilan Heredia, a una tira de gente. Y la sala, en la aclaración que pidió el Ministerio Público, le dice, no, archivo para todos. Recuerdo que la demanda fue planteada por Nadine Heredia, ¿correcto? Obviamente en relación con la amenaza de su derecho a la libertad individual por la doble investigación. Y muchos de los comprendidos en la investigación del 2014, como ya les dije antes, no se habían encontrado comprendidos en la del 2009, ¿se entiende? Belaúnde del Ocio y los contratos, son cosas que empiezan a aparecer con posterioridad a la terminación de la primera investigación. Entonces, como usted se imaginará, no hay modo de que le apliquemos el doble juzgamiento a un fulano que nunca había sido juzgado, ¿se entiende? Pero ¿por qué la sala lo extiende? La sala lo extiende porque dice, si es nula la investigación, pero por los defectos de la investigación y no por el doble juzgamiento, entonces la debo archivar respecto de todos. Es como que a usted y a mí nos investiguen por un delito, por el mismo delito, por un mismo hecho que se supone que cometimos juntos. A mí me absuelven. ¿La podrían condenar a ella? No, si a mí me absuelven lo tienen que archivar respecto de ella también, aunque a ella no lo hubieran juzgado. Supongamos que ella estuviera de prófuga y a mí me atraparon, ¿correcto? Soy sometido a proceso por estos hechos comunes, pero a usted no lo atrapan, a mí sí, ¿correcto? Me juzgan, me absuelven. Después la podrían juzgar a ella. Si somos los autores del mismo hecho y a mí me absuelven, es obvio que la absuelven a ella también. Este es el razonamiento de los jueces de la sala. El de que si la investigación es ilegítima respecto de una de las partes, es ilegítima respecto de todos.
estoy tan seguro de que esto sea exactamente como lo pintan los jueces. Yo solo estoy narrando, describiendo cómo se desarrolló la cuestión. Entonces, aquí es donde entra a terciar esta idea que tomó Estado Público de que se amplió el efecto del habeas corpus a unos fulanos que no eran parte. Y es cierto que no eran parte. Tanto no eran parte que después de esta resolución, Rocío Calderón se mete al expediente y dice: solicito ser tenida por demandante. Incorpórame, a tenor del artículo 54 del Código, incorpórame como litisconsorte necesario. Porque ya que la sentencia me beneficia, digo yo, más vale estar adentro que afuera. Lo cierto es que la SAR concede el recurso y eleva el asunto al Tribunal Constitucional, y ayer se llevó a cabo la vista de la causa. ¿Correcto? Y yo supongo, en un término relativamente breve, no más de una semana, 10 días, calculo que el Tribunal Constitucional va a decidir esta cosa.